¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches o muy buenas tardes o buenos días donde quiera que estén. Es un gusto para mí poder acompañarlos y compartir una historia más de nuestra bella Guatemala en este canal que es Relatos GT. Mi nombre es Sergio Osorio y la invitación es para que siempre me apoyen para compartir con ustedes no solo por este medio, sino también a través de las diferentes redes sociales. Recuerden ubicarme como Sergio Osorio GT. Hoy les traigo la historia de Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente derrocado. Y como dice la frase, no hay que creer ni dejar de hacerlo. Así que bienvenidos, vamos a iniciar con esta magnífica historia que marcó a nuestra bella Guatemala. Sin más que decir, iniciamos con esto para compartir en esta magnífica velada, madrugada o tarde. A pocos días de las elecciones generales en Guatemala, vamos a conocer un poco de la historia y de la vida de este personaje, Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente que fue derrocado nada más y nada menos que por los Estados Unidos de América. El país que siempre es protagonista de un montón de cosas que suceden en nuestra Guatemala y hasta la fecha sigue formando parte también de todo eso. En la actualidad tiene infinidad de empresas y eso no ha cambiado mucho que digamos a pesar del tiempo que ha pasado. Nacido un 14 de septiembre en 1913 en el departamento de Quetzaltenango, tuvo una preparación profesional de vida, en donde decidió ser un militar guatemalteco, pero este resaltaba por tener ideas revolucionarias, y esto mismo lo llevaría a formar parte de la ya tan famosa revolución histórica de 1944 en nuestra bella Guatemala. Formó parte del grupo de jóvenes oficiales en 1944 que forzaron a la renuncia de Federico Ponce Baires, quien fue el sucesor, mejor dicho, de Jorge Ubico. Y después de esto tomó el poder Juan José Arévalo Bermejo, un gobierno que estuvo desde 1945 a 1951. Después de esto, el sucesor sería Arbenz Guzmán, quien estuvo en el poder desde 1951 hasta 1954. Solamente 3 años estuvo en el poder y él empezó con cambios interesantes, entre ellos la tan famosa reforma agraria. Esto inspirado por el país mexicano y bueno, él pretendía devolverle las tierras a todos los campesinos. De esta manera iniciaba el camino de este expresidente tan histórico que formó parte de nuestra Guatemala revolucionaria. Con este fin que les acabo de mencionar, expropió las tierras baldías y las entregó a los guatemaltecos de escasos recursos. No sé si sea correcto decir entregó o devolvió, porque en algunos casos las tierras le pertenecían a estos campesinos, pero las grandes empresas se apoderaron de este recurso. La meta del presidente era liquidar la propiedad feudal y las relaciones de producción que la originaban. También buscaba desarrollar los métodos capitalistas de producción en la agricultura y sentar esas bases de la industrialización para mejorar la economía de nuestra Guatemala. Una idea bastante buena en su época. Todo esto iba de la mano con un programa de construcción de carreteras, ferrocarriles y también romper con ese monopolio que estaba en muchos sectores de Guatemala, que pertenecía principalmente a las empresas estadounidenses. Bueno, una de las obras que hasta la fecha sigue funcionando y sigue siendo muy importante en nuestra Guatemala actual es la carretera al Atlántico. Esta fue construida durante el gobierno de este histórico presidente. También está la hidroeléctrica, lo que pretendía era dejar de vivir del monopolio de los extranjeros y buscar la recuperación de los derechos de los pueblos indígenas. En esta fotografía que ustedes están apreciando en la pantalla se puede ver el acercamiento que
que tenía este personaje con las personas que eran dueñas de las tierras de aquella época que habían sido robadas. La gota que derramó el vaso fue en 1954, cuando se quedó con las tierras o se las expropió, digámoslo de alguna manera, a la United Fruit Company, los propietarios de la mayor parte de tierras y vías férreas de nuestra Guatemala. Y bueno, les instauró impuestos para la expropiación de las tierras que utilizaban y la exportación también del banano. Y de esta manera buscar financiar programas sociales. Era bastante interesante, ¿no? Era pues lo lógico en aquel tiempo. En junio de 1954, Arbenz firmó expropiaciones de 500,000 de hectáreas, lo que significó que 500,000 campesinos se vieran beneficiados con esto. Es derrocado por un golpe de estado financiado por la CIA en junio de 1954, y durante el levantamiento contrarrevolucionario, el Che Guevara militó el apoyo de Arbenz Guzmán. Aquí empieza pues un detalle interesante. Ya era como que una forma un poquito más internacionalizada la situación que presentaba este presidente. Recordemos que habían también países que presentaban una revolución un poco más fuerte, entre estos Cuba, y el Che Guevara, que era un representante que estuvo en Guatemala y a su paso también desarrolló muchas ideas en nuestra bella tierra, y estaba a favor de las ideas que estaba manejando el presidente Arbenz Guzmán. Interesante, pero una vez derrocado el patriota, el Che Guevara también fue expulsado de Guatemala acusado de peligroso comunista argentino, una persecución que los gringos realizaron en toda Latinoamérica. Se fue Arbenz y obviamente Ernesto Che Guevara también tuvo que salir del país, por lo mismo que presentaba apoyo a este expresidente en aquel entonces que había sido derrocado de la peor manera. Una historia que se vivió, y aunque parezca imposible, hubo un gobierno que sí pensó en el beneficio de los guatemaltecos, pero los poderosos no lo permitieron. ¿Se imaginan ustedes cómo sería nuestra Guatemala si el gobierno de este presidente hubiera alcanzado finalizar todos esos proyectos? Creo que sería algo muy distinto, quizá con algunas problemáticas de las cuales estamos sufriendo en la actualidad, pero tal vez tendríamos más beneficios. Y bueno, lamentablemente nunca sabremos qué pudo haber sucedido. Luego de su renuncia, Arbenz junto a su familia se refugió en la Embajada de México, donde permanecieron durante 73 días. Se les permitió salir después de un tiempo y fue humillado públicamente en el aeropuerto, ya que las autoridades hicieron que se desnudara ante las cámaras de los periodistas de aquella época, acusándolo de llevar joyas que había comprado a su esposa utilizando los fondos del Estado. Pues una forma muy lamentable, la verdad. Ahí podemos ver la imagen. Prácticamente lo obligaron a desnudarse para demostrar que no llevaba nada. Y bueno, estuvo en México, en Canadá, y luego se fue para Europa, llegando a Países Bajos y finalmente a Suiza. Parte de la persecución fue la difamación de su nombre a nivel internacional, lo que le cerró las puertas en varios países, y esto afectó su salud, no solamente física, sino también mental. Su martirio pues no finalizó con su derrocamiento, tuvo que pedir asilo en muchos países, en donde la mayoría simplemente se negó. Se cuenta que durante el funeral de su hija Arabella, muchas personas vieron a Arbenz envejecido de una mala manera. Estaba bastante delgado y fumaba constantemente, entonces ya empezaron a notar que había algo diferente en este presidente o expresidente. Estaba demasiado demacrado y enfermo, se decía. Meses después dejó Cuba, donde vivió por muchos años, y se fue para París, donde tuvo que soportar su depresión, ya que aumentó después del suicidio de su hija. Su hija era una
una actriz muy famosa de su época. Estudió en Canadá y resaltó bastante en México. En 1970 se le permitió regresar a este país, al país azteca, pero con una visa que debía renovar cada 6 meses, algo que él aceptó, ya que dijo en una ocasión que siempre había querido pasar sus últimos días cerca de Guatemala. Y bueno, lamentablemente, todo tiene un principio y todo tiene un final. Murió en tierras mexicanas, lejos de su patria, un 27 de enero de 1971. El motivo, dicen, fue un paro cardíaco. Bueno, sin duda, lamentable la pérdida. Por ahí existe una teoría que todavía no queda muy clara. Un paro cardíaco que fue producto de un extraño accidente en el que su radio cayó dentro de la tina donde él se estaba bañando. Y eso es lo que dicen algunos, que fue un accidente, y otros dicen que fue un suicidio. No pudo soportar toda la presión, era demasiado. Eso nadie lo sabrá, pero fue un hombre que tuvo que pagar de una manera trágica todo lo que quería hacer por su país. El día de su muerte lo pasó en una completa soledad, se cuenta, y así murió. Quien quería intentar mejorar la vida de los guatemaltecos tuvo que pagar con la persecución del gobierno estadounidense. Y hasta la fecha, Jacobo Arbenz Guzmán sigue formando parte de la historia de Guatemala. Es una historia que quería compartirte, una historia que demuestra que en algún punto de la Guatemala de antaño existió esa luz de esperanza, en donde se buscó mejorar la vida de los guatemaltecos trabajadores. En aquel entonces era el poderío de los Estados Unidos. Antes tenía más libertad. Hoy es un poquito más difícil que lo haga, pero lo continúa haciendo. Tiene mañas para conseguirlo. Gracias por seguir este canal. Si te gustó la historia, deja tu comentario, deja tu like y no olvides suscribirte. Comparte los videos en tus redes sociales. Eso me ayuda mucho, me genera pues motivación para continuar, y de esta forma vamos a seguir creciendo en este canal que cuenta ese pedacito de historia de nuestra bella Guatemala. Un abrazo, cuídense mucho y no se olviden que esto es Relatos GT. Hasta siempre.